Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmir y aquí estamos y continuamos con nuestro estudio sobre, mis hermanos, sobre el discipulado, los requisitos del discipulado bíblico, el discipulado bíblico. Ahora, hay una tremenda diferencia entre el discipulado bíblico y el discipulado eclesiástico. Tremenda diferencia. Muchas iglesias tienen programas de discipulado. Y uno de los objetos principales es de activar a un montón de gente que no han sido activados en caminar y en servir en la obra del Señor, del ministerio o de la iglesia. Por ejemplo, que deben estar llevando a cabo la gran comisión, dando testimonios, siendo testigos, testificando, evangelizando, sirviendo en todos los puestos y en todas las obras dentro del ministerio de las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. So, ellos lo que quieren hacer es motivar y activar al pueblo. Ahora, de eso no estamos hablando. Nosotros estamos hablando del discipulado bíblico. El discipulado bíblico llega al corazón del creyente. Al corazón del creyente, no solamente al intelecto. Y lo que en muchos programas, lo que existen en los programas de discipulado eclesiástico es informar el intelecto con la esperanza de que la palabra va a transformar a las personas. Y por supuesto, así debe de ser y debe de funcionar. Pero el problema es que muchas veces no funciona y la gente siempre regresa a lo que hacían antes con el tiempo y deja al pastor y deja el liderazgo de la iglesia frustrada. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de un discipulado bíblico y es informar el espíritu, alma y el corazón del creyente de quiénes somos en Cristo. Ya que tenemos un corazón informado y transformado, mis hermanos, lo demás sigue. En otras palabras, muchas veces lo que intentamos hacer es poner el coche enfrente del caballo. Tenemos que ponerlo al revés. El caballo va enfrente del coche. Ahora, hay dos textos que hemos estado estudiando hasta el momento. Lucas capítulo 9 y Romanos capítulo 6. Y lo que vamos a hacer, vamos a regresar ahora, y hemos hablado de esto ya en el pasado. Pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a detallarlo en una manera para que el creyente sepa quién él o ella es realmente en Cristo Jesús. Hemos estado por un buen tiempo en Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta 27, y ahí donde vamos a regresar, por favor. Abre su Biblia en Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta el 27, por favor. Ahora, todos ustedes que están sintonizando aquí, los pastores, mis hermanos, por favor, note bien conmigo que estamos en Lucas. Ahora, ¿llegas a tiempo? Aleluya. ¿No llegas a tiempo? Nosotros no te esperamos, seguimos adelante. Mira bien. Lucas capítulo 9, versículo 23, 27. Y decía a todos, en versículo 23, Jesús se está dirigiendo a los discípulos. No eran miembros de un grupo que lo estaba siguiendo a él, o miembros de la iglesia. Está hablando con discípulos. Se supone que tú no puedes discipular una persona que no es un discípulo. Puede ser que esté bien informado de un montón de principios y conceptos bíblicos, o que sea miembro de la iglesia, pero mira, la mayor parte de los miembros de la iglesia no son discípulos, simplemente son miembros de la iglesia, pero no son discípulos. Yo creo que tú sepas eso. Ahora, mire bien, Jesús está hablando con los discípulos y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, esa la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero y si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero de verdad, os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de los cielos. Todavía estamos en punto 1. Después de 4 sesiones, todavía estamos aquí.
Estamos hablando de la cruz, hablando de la negación del ego, la muerte al ego, el discipulado. El discipulado tiene 3 requisitos para la persona que quiere seguir a Cristo. Ahora vamos a estacionar, nos vamos a parquear aquí en Lucas capítulo 9 y también abre su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 11, por favor. Estos 2 versículos van a ser fundamental para lo demás lo que vamos a tratar aquí. Mire bien. Vamos a regresar a Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, Jesús hablando con sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Eso tiene 3 partes, ¿no? La persona tiene que negarse a sí mismo, la persona tiene que tomar su cruz y tomarla todos los días. Y número 3, la persona debe seguir a Jesús. Ahora, tú te recuerdas que habíamos hablado de este punto anteriormente. Yo le di 6 puntos en Romanos capítulo 6. Ahora, por favor, abre su Biblia a Romanos capítulo 6. Número 1. El creyente se considera o tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. La persona o el creyente, el verdadero genuino, regenerado creyente, ¿no?, se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo, ¿no? Y habíamos hablado bastante sobre eso. Hoy vamos a llegar al punto número 2. El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo a Cristo. Muerto al pecado, pero vivo a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Con razón, si no comprendemos eso, con razón nunca levantamos, nunca tomamos la cruz cada día. Mira bien. Romanos capítulo 6. Abre Romanos capítulo 6, versículo 0. Vamos a ir más despacio, no porque no son inteligentes, pero mira, la cosa es que tenemos que comprender realmente lo que está diciendo Pablo y Lucas. Mire bien. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice esto. Así también, vosotros, todos nosotros que somos creyentes, ¿no?, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vamos a aumentar lo que dice el apóstol Pablo con las palabras del apóstol Pedro. Abre su Biblia, manténgase ahí en Romanos capítulo 6, versículo 11. Ahora vaya conmigo en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2, por favor. Noten las palabras de Pedro. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, en esta tierra, y no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Pablo y Pedro están hablando de la misma cosa. Regresa conmigo, Romanos capítulo 6, versículo 11. Te quiero dar 3 versiones. La Biblia de la América, Romanos 6, 11. La Reina Valera y la Biblia amplificada, la versión amplificada, por favor. Vamos a leer las 3 versiones con un propósito. Vamos a leer. Primeramente la Biblia de América dice, así también, subrayar la palabra, esas 2 palabras, así también, subrayarla, porque la vamos a definir. Así también, vosotros, considerados, dice, muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Reina Valera. Así también, subrayar, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amplificación, la Biblia amplificada. Mira lo que dice Romanos 6:11. Aún así. Subrayar, aún así. Así también. Muertos, considérense, dice, considérense también muertos al pecado y a su relación con el roto. Muertos al pecado y su relación con el roto. No, la relación con el pecado ya está quebrado, roto.
pero vivos a Dios, viviendo en comunión ininterrumpida con Él en Cristo Jesús. ¿Lo captaste? Vamos a repetir. Aún así, subrayar, considérense también muertos al pecado y su relación con Él roto, con el pecado roto, pero vivos a Dios, viviendo en comunión ininterrumpida con Él en Cristo Jesús. Ahora, permíteme hacer una declaración. Así lo quiero decir. Llevar una vida divina, fiel. Llevar una vida divina fiel, sin conocimiento divino, es algo imposible. Lo voy a repetir. Llevar una vida divina fiel sin conocimiento divino es algo imposible. Y ahí está el problema de la iglesia. Que mucho de nuestra gente son fieles a asistir. Ahí se sienta enfrente de nosotros, mientras que nosotros estamos instruyéndolos en la palabra de Dios, educándolos en la palabra de Dios, estamos enseñando, estamos predicando, mis hermanos, lo estamos exhortando, lo estamos motivando, lo estamos, mis hermanos, animando en la palabra de Dios, mis hermanos, pero sus vidas no cambian. Algo está mal. Mira, llevar una vida divina fiel sin conocimiento divino es algo imposible. Por favor, permíteme ilustrar esto. Manténgase en Romanos 6. Y recuérdese lo que dijo en Lucas capítulo 9. Si alguien quiere venir en pos de mí, debe ser 3 cosas, ¿no? Niéguese a sí mismo, tomar su cruz cada día y sígueme. Son las 3 cosas, ¿verdad? Y luego en Romanos 6:11 dice, considerarse muerto al pecado, pero vivo a Cristo. ¿Y cómo es posible que yo pueda hacer eso? Buena pregunta. Jesucristo, mis hermanos, nos da el ejemplo, ilustra, mis hermanos, nos da la ilustración de lo que está hablando Lucas y lo que está hablando Pablo. Abre su Biblia, por favor, Juan capítulo 11, y vamos a leer el versículo 38 hasta 44. 38 hasta 44. Mira lo que dice Jesús aquí. Dice, entonces, versículo 11, versículo 38. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro de ¿quién? De Lázaro. Era una nueva cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Estaba cerrada la tumba. Jesús le dijo, quitad la piedra. Marta, su hermana, habla. Del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos al cielo, ¿no? Y alto y le dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Me quedo, wow. Él estaba más que convencido que el Padre le había oído a él. Él no estaba dudando, ojalá que existe la posibilidad que Dios me va a escuchar. No, él estaba más que convencido. Mire bien, yo sabía, en versículo 40, yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejarlo ir. Desatadlo y dejarlo ir. Mire bien. Después que Lázaro, leyendo aquí en esta escritura, ¿no?, había estado muerto por 4 días, Jesús le llamó para que saliera de la tumba. Cuando salió, escuche bien por favor, todavía estaba envuelto de pies a la cabeza,
en sus vendas y su sudario, ¿no? Y Jesús dio esta instrucción a quienes estaban cerca de ahí: desatarle y dejarlo ir. Guarde ese concepto aquí, por favor, guárdalo. Esa historia, ¿no? Es, ¿cómo digo yo? Es un retrato, es un cuadro vívido de la condición de un creyente en el momento en su conversión. Cuando tú y yo habíamos nacido de nuevo, la condición previa era que estábamos muertos espiritualmente. Queda vivo espiritualmente y la plenitud cuando confía en Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Pero todavía está, ¿qué? Atado. Por decirlo así, con las mortajas de la vieja vida de pecado. ¿Me comprende? Aquí está la diferencia entre usted y yo y Lázaro. La diferencia, por supuesto, es que toda la vieja vestimenta, ¿no?, pecaminosa de un creyente no es despojada de inmediato como sucedió con las vendas de Lázaro. Cuando Lázaro, el muerto, nace de nuevo, él manda desatarlo y dejarlo ir. Quítale las garras, quítale las vendas, ¿no?, inmediatamente. Pero cuando tú y yo nacemos de nuevo, mis hermanos, igual como Lázaro, el problema es que la vestimenta vieja todavía está sobre nosotros. En otra palabra, las tendencias, los hábitos de lo que éramos todavía están arrastrando chanclas con nosotros. Mira. Ahí está la diferencia. No solo eso, sino que los creyentes se ven tentados continuamente a ponerse otra vez los harapos, ¿no?, viejos del pecado. La batalla es continua. Ahora, si tú comprendes eso, por favor, regresa conmigo al Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, del versículo 11 a 14. Por favor, vamos a regresar. Romanos capítulo 6, versículo 11 a 14. Mira, porque yo creo que tú sepas algo, que esa batalla continúa con el pecado y Satanás, y lo que Pablo reconoció aquí en Romanos capítulo 6, versículo 11 a 14. Por favor, vamos a regresar ahí, mira lo que dice. ¿Estamos juntos? En la versión de la Biblia de la América, ven lo que dice. Así también vosotros, considerados muertos, dice él, para el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Mira lo que dice. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, yo creo que tú notas algo el lenguaje aquí, y es importantísimo, por favor. Pablo te está pidiendo hacer lo que tú piensas no eres capaz de hacer. Pero se te olvida que tú has sido capacitado, equipado, por medio de la liberación, ¿ves?, que trae la cruz del Señor Jesús en nuestras vidas, por Jesucristo personalmente y por ahora por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos equipados, somos capaces. Mira, Dios no te va a pedir hacer lo que no es posible. El Espíritu Santo no te va a pedir hacer lo que no es posible. Pablo no te va a pedir hacer lo que no es posible. Pedro no te va a pedir hacer lo que no es posible. Lucas no te va a pedir lo que no es posible. Por favor, mira bien. Tenemos que comprender algo importantísimo, que ya estamos capacitados, equipados a hacer y no hacer. Mira, tras
recordar a sus lectores, hablando de Pablo, que han muerto al pecado y han sido resucitados a una nueva vida con Cristo Jesús. El apóstol ahora dirige su atención a la necesidad de quitarse las viejas vendas, sepulcrales, y vivir la vida nueva en la plenitud de la justicia de Cristo y para su gloria. Te quiero mostrar. Vete conmigo vamos, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Porque en el capítulo 7 de Romanos, Pablo se toma a sí mismo como ejemplo para tratar en mayor detalle la batalla que el creyente, que tú y yo tenemos con los viejos hábitos y las inclinaciones pecaminosas. Y Pablo confiesa. Él confiesa que aún siendo apóstol, aún siendo escogido, aún siendo elegido por Dios, él mismo no entendía completamente por qué, puesto que él ya había muerto al pecado. La batalla contra el pecado todavía seguía librándose, mis hermanos, en su interior. Ya ojearon, ya fueron a Romanos capítulo 7. Mira lo que él dice en versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Pablo está hablando. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Así no estamos nosotros. Todos nosotros. Hola. Todos nosotros luchamos con la misma cosa. Por favor, dejamos de tratar de impresionar a los demás que somos una bola de santulones religiosos y somos superiores y ya caminamos en el aire. No, deja esa locura, por favor. Mira. Quedas ahí en Romanos capítulo 7. Vete a versículo 18. Porque sin embargo, él sabe. Pablo sabe algo que tú y yo se nos ha olvidado o quizás nunca supimos. Él sabe dónde radica el problema y lo declara 2 versículos más adelante. Mira lo que dice en versículo 18, Romanos capítulo 7. Porque yo sé que en mí, en esta carne, que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Cero. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no está presente en mí. En el pasaje correspondiente a este capítulo, mis hermanos, Pablo responde. Y él responde otra vez a cuestiones sobre lo que él sabía que sus lectores, tú y yo, tendrían inquietudes, ¿no? Si en realidad, hemos sido liberados, hemos sido libertados del pecado por Cristo, ¿por qué el pecado nos sigue creando tantos problemas? Buenísima pregunta. Te lo queremos saber. Mira, vete a Romanos capítulo 6, versículo 7. Romanos capítulo 6, versículo 7. Mira lo que dice. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Señor. Pero si ahora somos santos ante Dios, ¿por qué nuestras vidas se alejan tanto de la santidad en muchas ocasiones? Tengo esta lucha, Señor. Si nosotros somos justos, ¿cómo pueden nuestras vidas manifestar mejor esa justicia? Mira, Pablo
él habla un lenguaje que yo creo que hoy en día muchas veces se nos pasa por alto. Y Pablo utiliza 3 palabras claves aquí, que resumen las respuestas presentadas en Romanos en capítulo 6, versículo 11, 12, 13 y 14. Y estos interrogantes son 3 palabras: saber, considerarse y presentar. Saber, considerarse y presentar. Permíteme. En estos minutos que tenemos, vamos a comenzar con la primera palabra, saber. Por favor, abre su Biblia a Romanos capítulo 6, versículo 11. Vamos a regresar ahí. En estos pocos minutos que tenemos aquí, permíteme solamente introducirlo aquí. Note el lenguaje que él usa. Y yo creo que, porque hoy en día muchas veces somos vagos en nuestro lenguaje, porque nos hemos acostumbrado tanto en hablar en jergas y modismos y jugamos con palabras, pero note cómo Pablo habla. Y sabemos que la palabra en el Nuevo Testamento, la mayor parte fue escrita en griego. Hay siríaco, arameo, pero la mayor parte está en griego. Pero mira cómo Pablo dice esto. Versículo 11 de Romanos capítulo 6. Así también, por favor, tome esas 2 palabras. Así también, esas 2 palabras. Así también, y subrayar. Así también. Dice, bueno, vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así también es una palabra en griego. Utos. Utos. H-O-U-T-O-S. Hutos. Hutos. H-O-U-T-O-S. Hutos, mis hermanos. Esa, la frase así también, en el idioma griego, utos. En otra palabra, de esta manera, como ya sabes, refiriéndose a lo que precede o lo que sigue. Por supuesto, ya sabiendo esto, ya lo conoces, ahora debe hacer esto. Así, esa frase, así también se está utilizando. Mira. So, la primera palabra clave aquí es saber. Tiene que ver con la mente y se encuentra implícita en la frase transicional. La palabra transicional, así también, como también por lo tanto, sin embargo. Son palabras transicional de lo que ya se ha tratado y lo que se va a tratar. Es importante. Y esas 2 palabras son cruciales, mis hermanos, para la explicación de Pablo, porque se refieren a las verdades que él acaba de dar en los primeros 10 versículos del capítulo 6, del versículo 1 a 10. La idea es esta. Ustedes deben saber y creer plenamente lo que acaba de decir. De otro modo, lo que estoy a punto de decir no tendrá sentido. La verdad que ustedes están espiritualmente muertos al pecado, mis hermanos, y la realidad de que ustedes están espiritualmente vivos para Cristo no son conceptos abstractos floteando en el aire, mis hermanos, que sus mentes finitas deben tratar de verificar. Ya saben lo que estoy hablando. Bueno, y es precisamente aquí donde vamos a comenzar, mis hermanos, a llegar al corazón del creyente de ser un verdadero discípulo.